Hola, les saluda Carolina Melo en Atlanta. Gracias por acompañarnos en estas entrevistas digitales. Y hoy vamos a estar hablando del miedo, de cómo transitar de vivir en miedo para vivir en gratitud. Yo sé que suena complejo o tal vez imposible dependiendo de las circunstancias en las que nos encontramos en nuestra vida. Sin embargo, nuestro invitado, Juan Lucas Martín, nos va a explicar cómo lo logró él hace muchísimo tiempo y cuáles son esos pasos o herramientas que podríamos utilizar y que él utiliza con cientos de personas que están interesadas en mejorar su desarrollo personal y su salud emocional. Juan Lucas es psicólogo, es especialista en estrés postraumático, en meditación y en neurociencia. Juan Lucas, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ti, Carolina, querida. Muchas gracias por invitarme otra vez. Un placer estar aquí. Quiero comenzar que hablemos de lleno con el miedo y por qué es una emoción tan limitante en la vida de tantas personas. El miedo es la emoción, como tú decías, más limitante, que te paraliza. Es de las emociones negativas, que es miedo, tristeza, culpa, enojo, desesperación, ansiedad, toda la gama, el abanico de emociones negativas. El miedo es el peor, es como la madre de las emociones negativas. Y es importante entender la neurofisiología del miedo, que quiere decir todos los síntomas que aparecen en el cuerpo producto de estar pensando en miedo. Un pensamiento de miedo genera una emoción de miedo, un sentimiento, y eso genera síntomas, sensaciones físicas, se dispara un mecanismo que se llama lucha-huida, que está preparado nuestro cerebro para luchar y huir de los leones, de los depredadores, de la época de las cavernas donde estaba la tribu enemiga o un desastre natural. Entonces nos volvemos como instinto animal y hay un cerebro, que la parte del cerebro se llama cerebro antiguo, reptiliano, que está ahí atrás, más la amígdala, que es el centro emocional, se activan con el miedo y nos convertimos en instinto puro. Entonces, tomamos malas decisiones, nos ponemos en un estado de ansiedad generalizada, de estar pensando todo el tiempo que algo malo va a pasar, nos limita, nos paraliza o te hace escapar de algo que tal vez no era peligroso y te perdiste una oportunidad muy buena para tu vida, pero el cerebro se pone en un modo de supervivencia de que prefiere algo malo y conocido a algo bueno que por conocer. Luego tienes insomnio, no puedes dormir, porque si duermes, el cerebro dice, si estás durmiendo profundo, eres presa fácil. Entonces hay todo un desequilibrio hormonal y químico con el miedo para que estés alerta a la noche, hay insomnio, subes de peso, aparte que comes por ansiedades, porque el cuerpo guarda grasas por las dudas, porque no sabe cuándo va a volver a comer, porque para el cerebro cuando tienes miedo, afuera hay guerra, afuera hay peligro. Entonces empiezan todas las funciones vitales a alterarse por estar pensando en miedo. Y de ahí se desencadenan también otras emociones negativas, como por ejemplo la ansiedad, que es lo mismo, es prima hermana, pero un monto un poco más suave, pero también puede ser muy limitante en la vida. Entonces hay que conocer lo que hace el miedo en nosotros y podemos elegir en vez de estar pensando lo catastrófico que va a pasar, podemos elegir pensar algo que es un escenario más positivo. O sea que los pensamientos constantes, o sea, porque todos tenemos cientos de pensamientos, determinan realmente eso que vivimos cada día, porque uno puede tener unas circunstancias complejas, uno puede ver el vaso medio vacío o pensar que la vida es muy difícil porque hay personas que tienen situaciones muy complejas, pero qué tan importante es entonces cómo uno piensa diariamente en el presente. Totalmente. ¿Y cuántas personas conocemos, casos famosos y tal vez no famosos, cada uno conoce, que personas en situaciones poco favorables, que les había pasado algo trágico en la vida, igual salieron adelante? ¿Cómo? Eso lo demuestra, porque eligieron cambiar su pensamiento, cambiar su actitud frente a la vida, más allá de la tragedia que les sucedió, y salieron adelante y pudieron reparar y sanar sus emociones y perdonar hasta ser exitosos económicamente cuando habían estado en la pobreza. Todos conocemos esos casos. Bueno, eso es porque no hay buena suerte o mala suerte. Eso es algo que nos enseñaron de niños. Es infantil creer que hay mala suerte o buena suerte. Pasan cosas, a todos nos pasan cosas para el aprendizaje que necesitamos experimentar, pero puedes elegir qué actitud tener frente a las situaciones. Por ejemplo, lo que está pasando hoy en día crea mucho miedo
Y el miedo hasta te baja las defensas. Cualquier médico lo sabe, cualquier científico y médico saben que las hormonas de estrés bajan las defensas, el sistema inmune. Entonces, con más razón, tenemos que sortear los obstáculos de la vida, pero sin miedo. ¿Puedes tener precaución? Sí. ¿Puedes tener cautela? Sí. ¿Puedes analizar las cosas? Sí, pero no miedo. Eso es muy diferente. Pero nos hicieron creer que el miedo es muy útil y eso no estoy de acuerdo. ¿Y nos puedes contar un poquito en tu experiencia, porque sé que viviste una experiencia desde muy joven, que te permitió paso a paso llegar hasta donde estás y darte cuenta que había una manera diferente de crear la realidad en la que querías vivir? Sí, a mí me pasó, sobre todo en la parte física primero, también en lo emocional, también pude ganarle a los miedos, obviamente, pero primero a mí me tocó experimentar con una enfermedad muy grave, una enfermedad que no tenía cura para la medicina, y junto con la visualización y técnicas de avanzada, pude lograr que mi cuerpo se regenere y se recupere para sorpresa de la medicina, y así muchas personas también lo logran. Y ahí estaba en mitad de la carrera de psicología, empecé a interesarme por todas estas terapias que no eran las convencionales en psicología y obviamente todas basadas en la ciencia, ¿eh? Pero basadas en la medicina oriental junto con las neurociencias. Y ahí empecé a practicar cada vez más, a estudiar, y después de muchos años de ver cambios en mí, dejé de atender pacientes y empecé a enseñarlo en conferencias y en cursos masivos como los que practico hoy en día e imparto a la gente. ¿Cómo puede una persona implementar alguna de esas técnicas o esos pasos para darse cuenta que puede cambiar la realidad en la que vive, por más de que en ese instante no crea que hay solución? Es una práctica diaria, no es que uno cambie el pensamiento y listo, o como algunas corrientes tal vez dicen, bueno, solo repite frases positivas y pensamiento positivo y vas a cambiar. No, no es tan simple. Hay que practicar todos los días. No es que un día pienso en positivo y listo. No. Y aparte solo el pensamiento no es pensamiento y sentimiento, porque si estás haciendo oraciones positivas, pensamiento positivo, sí, eso es mejor que decir paradigmas y creencias negativas, pero si estás diciendo cosas positivas con tu mente y sientes miedo, no sirve, o sientes enojo, no sirve. Entonces, no es de un día y hay que practicar. Pensamiento y sentimiento todos los días. Y practicarlo todos los días. Yo practico todos los días, si no, no podría estar enseñando esto. Claro, ¿y tú crees que es ahí donde las personas que de pronto llegan a esta información por primera vez o que han empezado este camino como de darse cuenta de querer cambiar, de qué es lo que está adentro que genera lo que está afuera y no lo que está afuera que me impacta todo el tiempo? ¿Dónde crees que esa gente se desvía o dice esto no es para mí o de pronto al vecino sí le funciona, a mi hermano le funciona, pero no, realmente esto puede que es más cuento, por decirlo así, o más moda? ¿Dónde está ese punto en que la gente no logra su cometido, que realmente crear una realidad diferente y más feliz? Mira, en mi opinión residen dos puntos, eso que me estás preguntando. Punto número uno, es más cómodo estar en víctima y quejarse y estar asustado por todo en una postura de no hacer nada, de pasividad, victimismo, y decir a mí me pasó esto, yo no puedo hacer nada y qué terrible lo que está pasando y yo soy víctima, o me hicieron y me hacen, entonces eso le servirá a otros, a mí la vida me engañó. La gente que se pone en víctima, eso es lo más fácil, es muy cómodo. Ese es el primer obstáculo. No todos quieren estar trabajando en sí mismos para mejorar. La minoría, lamentablemente por ahora. Entonces, ese es el primer punto. Y dos, lo que decíamos parecido a lo que decíamos antes. Dicen, a ver, voy a probar. Y practican y meditan un día y enfocan y visualizan su visualización en una cosa buena y al otro día no les pasó, dicen, a mí no me funcionó. Como tú decías, le funcionará a mi hermana, a mi prima, a mí no. Entonces abandonan. Y es como todo, si yo quiero correr una maratón y entreno una semana y la corro y obviamente no llego a la meta, voy a decir, no me funcionó. No, no es que no te funcionó el entrenamiento, hiciste mal el entrenamiento, no es una semana, son 6 meses de entrenar para una maratón. Entonces hay que hacer las cosas también correctamente, no un día y no me funcionó. No, nada funciona en un día, ni una dieta, ni un régimen, ni un entrenamiento físico, eso es magia y la verdad que hay que practicar, no es magia de un día para otro que te cambie la vida. Eso no existe.
Y si entramos ya para saber la gente cómo puede lograr, si nos puedes explicar por lo menos una de las técnicas, sé que existen y que tú enseñas diferentes, pero una en particular que la gente podría aplicar de una, eh, bueno, para cambiar la realidad. Bueno, esta la pueden utilizar para los miedos, ¿sí? No es la técnica completa por una cuestión de tiempo, ahora no podemos, pero la voy a mostrar cómo es y cada uno después en su casa lo puede practicar. No reemplaza una terapia, por supuesto, pero sí ayuda a los miedos y a la ansiedad. Entonces, es muy simple, es utilizando las dos manos, nuestras manos, es autoaplicable, cruzas una mano detrás de la otra, la voy a mostrar así, y pones suavemente 4 dedos, 3 dedos debajo de la línea de la muñeca, 1, 2, 3, una presión suave, no tiene que doler, y el cuarto dedo ahí, ¿ok? Son 4 dedos, 3 alineados y este un poquito más hacia afuera sobre este músculo del pulgar, ahí. Suave. Esto toca 4 puntos de acupuntura muy poderosos que tienen conexión con la corteza cerebral, estimulan la corteza cerebral. Y si estás pensando en un miedo mientras estás estimulando la corteza, la amígdala, que es el centro emocional más interno del cerebro, está encendido porque tienes miedo. Y la estímulo de la corteza como que va apagando ese estímulo de la amígdala y le gana al miedo. Entonces, estos 4 puntos tienen conexión nerviosa al cerebro y cuando pones la mano aquí con los dedos juntos en la frente, cubriendo toda la frente, piensas en el miedo, piensas en las imágenes que te dan miedo o ansiedad y te conectas también con la sensación de miedo y ansiedad, como si fuera una película. Entonces la gente pasa la película en su mente de lo que es temido para ellos. Cuando termina la película, cambia de mano. Lo mismo con la otra mano. 3 dedos debajo de la línea, el cuarto un poquito más arriba, palma a la frente y piensa otra vez en la película de miedo, en la sensación de miedo con una mano y con la otra. Cada uno va a saber cuándo hay que hacer el cambio. Hasta que sientas, al cabo de 4 o 5 minutos promedio, todas las personas empiezan a sentir que se alejan las imágenes, que ya no provocan miedo y ansiedad, y eso quiere decir que el cerebro reprocesó esa información, ese miedo fantaseado futuro, le quitó la emoción. Las imágenes están cargadas de emoción en nuestra vida. Si tengo un recuerdo doloroso y lo evoco, pienso en eso, aunque haya sido hace 20 años, me puede volver la emoción si es un trauma y no lo superé. Bueno, el miedo es lo mismo, pero futuro. El cerebro se cree todo lo que piensas. Entonces, si estás pensando algo catastrófico, va a pensar que es ahora y va a generar taquicardia, sudoración, mareo, desesperación. Entonces, hay que quitar la emoción de esas imágenes que no existen, solo existen en nuestra mente. Vale, y si las personas quieren ver otro tipo de técnicas que pueden aprender para implementar, no solamente esta, ¿en dónde te pueden encontrar? Me encuentran ahí en Instagram, en Juan Lucas Martín Oficial, y en la página web, juanlucasmartin.com, están todos los cursos disponibles, que el más corto dura 6 horas, y ahí enseño todas estas técnicas basadas en la ciencia, para miedo, para ansiedad, meditación, visualización, para poder estar en paz y construir una vida plena y armónica. Y no te quiero dejar ir, pero te quiero preguntar porque tú transmites muchísima tranquilidad, mucha armonía. ¿Cuál es esa rutina o esos pasos que tú sigues diarios que te permiten como vivir plenamente? Justamente todo esto que enseño a las personas, practico. Me levanto a la mañana, practico mi meditación, la gratitud, que eso es una práctica que enseño también en los cursos con los beneficios que tiene, el agradecimiento, la visualización. Cuando hay emociones que obviamente me alteran, practico las técnicas también. Lo mismo que le digo a las personas, es mi práctica diaria. Bueno, Juan Lucas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Me encantó y espero tenerte nuevamente. Claro, con mucho gusto. Un abrazo grande, Carolina. Gracias por invitarme. Nos vemos en la próxima entrevista digital.